En el G20, en Bali, en Indonesia, en la isla de Bali, en Indonesia, se va a producir la reunión del G20, las 20 economías más poderosas del mundo. Entonces, esa reunión, pues, cuenta con la participación de dos líderes fundamentales: el presidente de los Estados Unidos, Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Estos son los dos líderes de mayor connotación en ese encuentro, porque hoy la polarización entre potencias está marcada entre China y los Estados Unidos. Y hay diferencias que se vienen acentuando desde la administración Trump y que han sido continuadas por la administración de Biden, y hay también ruidos que se han añadido, como el de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, que han deteriorado las relaciones entre China y los Estados Unidos, las relaciones sino-estadounidenses, y nos colocan ante el esquema de una nueva guerra fría. No hay posibilidad de una nueva guerra fría porque la guerra fría estaba planteada entre dos sistemas antagónicos. Uno que se creía determinado por el determinismo histórico, que se creía determinado a desplazar el otro. Hoy no hay una confrontación entre dos sistemas distintos. Cuando Biden y Xi se reúnen, no son otra cosa que dos caras del capitalismo. Ahora bien, ¿quién estará a la cabeza? ¿Quién será la cara hegemónica de ese capitalismo? Hay quienes entienden que por el auge que ha tenido la economía china, que en volumen podría llegar a convertirse en la principal economía del mundo, China sería la potencia hegemónica en el mundo. Yo creo que ese carácter no solo está dado por la economía o por el desarrollo de una economía. Eso está muy enraizado con otros elementos. Y aunque China ha tenido un desarrollo extraordinario, China carece de las cosas que ha construido a lo largo de muchos años Estados Unidos en sus atareos hegemónicos, porque no se trata de que yo como país soy dominante, es cuáles son mis entrelanzamientos. Cuando vemos lo de China, sus aliados en el mundo son aliados belicosos, pero no hay, digamos, el respaldo de entidades como la Unión Europea, que siempre actúa del lado de los Estados Unidos y no puede ser para menos, porque todo su desarrollo se debe en gran medida a los Estados Unidos. Recordemos las políticas del Plan Marshall, que después condujeron a Europa a los llamados
30 años gloriosos de desarrollo de su economía, que concluyeron en el año de 1973 con la crisis petrolera. Pero esos 30 años de empuje, de desarrollo económico y social, de consolidación democrática, son hijos de una iniciativa estadounidense. Y entonces eso se llama crear realmente base de apoyo político y social. Por la parte militar está lo de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, China no tiene esas herramientas, tiene la de su propio crecimiento económico y la de el respaldo económico que pueda estar dando algunas economías, pero esas economías no se comportan como bloque ni tienen una incidencia mundial de bloque. Entonces, al llegar, por ejemplo, a una cumbre como la del G20, en esa cumbre China es un poder solitario, en gran medida, independientemente de que gran parte de la deuda europea es una deuda china. Porque es que la economía tiene unos entrelazamientos y unas interdependencias que nadie imagina. Por lo tanto, nadie es una potencia sola. Es decir, tú eres una potencia en función de lo que ocurre en el mundo. En función de lo que ocurre en el mundo. Entonces, es importante la reunión, es importante el encuentro, sí. Hay diferencias importantes porque Trump desarrolló la guerra comercial a su manera, declaró la guerra comercial con el propósito de que la deslocalización del empleo se revierta. Pero ya la deslocalización del empleo es irreversible y los propios Estados Unidos de esa gran industria pesada ya no lo son ni lo volverán a hacer. Entonces, esta parte Biden le ha dado y los demócratas otra connotación. Algunos frenos que tratan de imponer a China en su desarrollo tecnológico. Ahí está el debate sobre el tema de los semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva es importante porque ellos tienen diferencias, serias diferencias. Pero esas diferencias justamente cuando encuentran una mesa de diálogo, cuando encuentran conversación, ahí tienen sus canales más apropiados, porque diferencias siempre la va a haber en esa competencia por la hegemonía. Y China también es consciente de algo. China ha dado todos los pasos que ha dado y lo ha dado aupado, todos sus pasos han sido aupados por Estados Unidos de América. Quien trae a China a la Organización Mundial del Comercio es Estados Unidos, y a partir de ahí la realidad de China cambia. Es Estados Unidos quien propicia el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Después se va a perjudicar de eso, pero es Estados Unidos que propicia este tipo de cosas, porque Estados Unidos usó a China como su aliado principal para derrotar el sistema socialista. Fue China su aliado principal, porque China es la madre de la perestroika. Es China. La perestroika no la inició Gorbachov,
La perestroika la inició realmente Deng Xiaoping, cuando se da cuenta que aquello que ellos entendían que iba a funcionar, eso que se hace a partir de las ideas de Marx, primero llevada a la práctica por Lenin, después seguida por Mao, que eso no iba a funcionar, y entonces le introduce las variantes que van a llevar a China hacia una transformación. Ese es Deng Xiaoping, 1979. Entonces, China está consciente de todo eso. Y Estados Unidos también. Ellos tienen la ventaja ahora de que esos dos líderes que se encontraron en Bali, los dos eran líderes que iban en cierta medida reforzados, porque sí viene de su ratificación como líder único del Partido Comunista de la Unión de la República Popular China, su autorización para un tercer periodo, la condición de líder sin contrapeso, una serie de cosas que la logró ratificar ampliamente, y Biden viene recién salvado de unas elecciones de medio término que se entendía que las iba a perder vergonzosamente, y no las perdió vergonzosamente, ni siquiera las perdió, aunque tampoco digamos que las ganó, pero el hecho de no haberla perdido ya le da un beneficio. Entonces, sí, eso es tranquilizador. Ellos habrán de buscar la manera de seguir canalizando sus diferencias, porque China no es sin los Estados Unidos y Estados Unidos no es sin China. Es decir, son dos brazos del capital y del capitalismo mundial que se requieren y han de seguir actuando juntos, cada cual en su rol, sin llegar a los extremos, porque ninguno está en eso de exterminio del mundo, ni de guerra nuclear, ni nada por el estilo. Eso no son ellos los que están en eso. Por eso sí se lo dijo a Putin. No. Nada de eso, de cuestiones nucleares, nada de eso. Es decir, sí no está en eso. Y también yo creo que ha sido un factor importante en esta cuestión. De manera que no es mala noticia, ya abocándonos al final de año, este encuentro entre estos dos líderes mundiales. Y no es una cosa que la podamos estar viendo por allá, porque a veces creemos que esos acontecimientos no nos impactan a nosotros aquí en el patio. Nos impactan, por eso hay que prestarle atención.